Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 2 constitutiva se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 3 queda a disposición de la comisión y nuestro secretario dará lectura a la cuenta. No hay documentos para la cuenta en esta ocasión, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Sí. Bueno, asisten a esta sesión para exponer al tenor de la acusación constitucional el abogado don Williams Villalobos, quien se va a conectar del, eh, así que apenas lo tengamos en pantalla, le vamos a ofrecer la palabra. Buenos días. Muy buenos días, don William. Eh, Gracias por aceptar la invitación de la comisión. Eh, Qué bueno que pueda participar y desde ese punto de vista le quiero dar la palabra para que inicie su exposición, para luego ofrecer la palabra o alguna consulta, así como también al representante del acusado, en este caso el abogado señor Cox. Así que le ofrezco la palabra a don William para que pueda exponer su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio saludo a los miembros, diputados y diputadas de la comisión y asimismo a los presentes y a los demás ponentes que han sido convocados el día de hoy para exponer, como bien señaló, y esa es la petición concreta, al mérito del libelo de la acusación constitucional en contra del señor delegado presidencial de la región metropolitana. El caso específico, y sin detallar hechos o pormenores, que no corresponde en esta instancia, la idea es poder, en el fondo, circunscribir el análisis respecto de la causal invocada, que en este caso específico dice relación con la infracción a la Constitución. Es importante destacar que respecto de los delegados presidenciales, tanto a nivel regional como a nivel provincial, la Constitución circunscribe la posibilidad de acusarlos en juicio político respecto de, como decíamos, la infracción constitucional y otros delitos graves, pero el libelo, el tenor de la acusación, solo se circunscribe a la infracción al texto constitucional. Y aquí la primera consecuencia que destaca la doctrina sobre el particular y el tenor del artículo 52 literal E de la Constitución es que al circunscribirlo a la infracción de la norma constitucional, es que en este caso, respecto de estas autoridades públicas, la acusación constitucional tiene una naturaleza muy excepcional, es decir, la diferenciamos de otros tipos de responsabilidad, como podrían ser meramente legales o de mera legalidad. Es decir, hay una diferencia sustantiva en lo que dice relación con una eventual infracción de naturaleza administrativa, civil o penal. Aquí hablamos de naturaleza constitucional, que es para hacer efectiva la responsabilidad política a través de esta acusación o también conocido como juicio político. Por lo tanto, ¿por qué nos vamos a circunscribir en ello? Porque en definitiva el análisis que cualquier persona que se viera enfrentada a esta situación dice relación con sopesar, dice relación con determinar si existe mérito para la existencia o no de ciertos deberes u obligaciones de naturaleza constitucional que pueden estar o no infringidos por alguna autoridad, en este caso específico respecto de un señor delegado presidencial, en este caso, como decíamos, de la región metropolitana. Entonces, la Constitución especifica infracción a su texto, a su contenido, más allá de la literalidad.
Cabe destacar que en esta materia no existe una gran innovación respecto de los delegados presidenciales, porque esta es una norma, si bien la autoridad es nueva, pero esta es una norma de larga data constitucional. La infracción a la Constitución respecto de los intendentes y antiguos gobernadores viene ya del texto de la Constitución de 1833, respecto de, como decíamos, de los intendentes y gobernadores. Respecto de la infracción constitucional, pasa a la Constitución de 1925, pasa a nuestro texto constitucional actual, la Constitución de 1980, y solamente en 2017 se modifica la figura por el cambio a la elección de los gobernadores regionales actuales, y se mantiene la causal, como decíamos, infracción de la Constitución y una serie de otros delitos graves a los cuales no cabe referirse en este caso, simplemente a la infracción, como decíamos, al texto constitucional en lo específico. Y antes de entrar a hacer ese análisis o esa ponderación, primero de si existen deberes y luego eventualmente analizar si esos deberes fueron infringidos o no por esta autoridad pública, hay que hacer cierto análisis respecto de lo que dice relación con la figura actual de los delegados presidenciales regionales, que como decimos se introducen en la reforma constitucional de 2017 a propósito de la elección de los gobernadores o de los gobiernos regionales, para plantearlo en términos más amplios. Y esta figura pasa a ser, y es en los hechos, el representante natural del presidente de la República en las respectivas regiones. Por lo tanto, le corresponde coordinar todos los servicios públicos que dependen directamente del Ejecutivo. Y haciendo una anticipación, obviamente, dentro de esos servicios u obligaciones que tiene el señor delegado presidencial regional, obviamente está lo que dice relación con el orden público, seguridad pública, si es que lo queremos plantear de esa manera. Entonces, el representante natural le corresponde coordinar y también es una autoridad pública que está sujeto obviamente a la Constitución y obviamente a las normas dictadas en conformidad con ellas, sin perjuicio de las demás obligaciones administrativas que como toda autoridad pública tiene en un Estado de Derecho, y asimismo la responsabilidad ante eventuales actos u omisiones que esta figura tiene. Asimismo, y solamente brevemente, es necesario referirse al fútbol profesional como una actividad de interés público. Porque, como dije al principio, no entrando en el detalle de los hechos, ni evaluándolos, ni ponderándolos bajo ningún punto de vista, señor presidente, resulta relevante destacar que esta actividad deportiva es una actividad de interés público ciudadano, por cuanto genera externalidades públicas positivas principalmente, y que es lo que dice relación con la promoción de la actividad física, es lo que dice relación con la promoción de la competencia sana, deportiva, y también porque es una actividad de gran o alto interés ciudadano, con las convocatorias que en definitiva, o con los aforos que se puede observar en las distintas actividades donde se desarrolla el fútbol profesional en nuestro país. Por lo tanto, obviamente, al ser de interés público, tener implicancias públicas, obviamente es una actividad que hoy día en nuestra legislación está regulada. Ya desde el año 94 encuentra regulación, que pese a las reformas que se han hecho en gobiernos anteriores, hoy día, obviamente, pero tampoco es el caso hablar acá, se está en un proceso de análisis de toda esa ley, sobre todo lo que se relaciona con la obligación y deberes de los asistentes a la actividad deportiva. Por lo tanto, es una actividad que genera, obviamente, cierta expectativa, tiene cierto interés y también genera ciertas externalidades públicas. Pero volviendo al centro y a lo esencial, como decíamos, hay que determinar si existen infracciones constitucionales que habiliten, posibiliten, en este caso a los miembros de la Cámara de Diputados, determinar si ha lugar o no a una acusación constitucional contra esta autoridad en lo específico. Y aquí cobra relevancia, por eso está dentro de la generalidad, de referirse al principio de legalidad y de juridicidad. En un Estado de Derecho es propio que toda autoridad instituida, todo órgano instituido, está sometido a la Constitución y a las leyes. Y en este caso, el constituyente
generalmente, no solo en nuestro país, y no solamente en la Constitución del 80, sino que en los diversos textos constitucionales, tiene dos vías. Por un lado, hay casos en que el propio constituyente, es decir, la propia normativa articulada de la Constitución, desarrolla de manera específica, pormenorizada, una institución, un derecho. Ocurre, por ejemplo, con el derecho de propiedad, artículo 1924, que está desarrollado al detalle. También ocurre con el presidente de la República y todo lo que dice relación con su elección, calificación de las elecciones, qué pasa en caso de vacancia, etcétera, entre los artículos 24 y 31 del texto constitucional. Pero en otros casos, el constituyente también toma la decisión de política legislativa, en términos amplios, de que se hace un reenvío al legislador para efecto que esta persona, el legislador, personificándolo, sea quien complemente, operativice o le dé eficacia a ese texto constitucional. Como ocurre, por ejemplo, con las normas de competencia de los tribunales de justicia, como ocurre también en otras materias que la Constitución dice sin perjuicio de las demás competencias que establezca la ley orgánica, etcétera, etcétera. Pero pese a esta segunda alternativa que el constituyente determina, cabe precisar que la Constitución es una norma jurídica, pese a que muchos señalan que es una norma jurídico-política o es la norma jurídica más política que encontramos, y eso es efectivo, pero es una norma jurídica al fin y al cabo. ¿Y qué quiere decir esto? Que la Constitución tiene eficacia directa e inmediata. No requiere, para ser aplicada en un caso concreto, una contienda, por ejemplo, entre partes, que tenga desarrollo legislativo. La Constitución se usa por los tribunales hace mucho tiempo, muchos años. Esta discusión ya está zanjada respecto de que se puede utilizar y aplicar directamente al caso concreto. Y más allá que el desarrollo legislativo de ciertas obligaciones, de ciertas instituciones, requisitos, etcétera, está en la ley, para hablar de jerarquía normativa, siempre encuentran un anclaje o un sustento constitucional, porque en definitiva es la Constitución, como se dice, la norma madre, la norma de normas, la que habilita, la que posibilita ese complemento, ese desarrollo en la ley. Pero ello no obsta a que existan deberes específicos y también deberes genéricos que nosotros podamos encontrar en el texto constitucional, y aquí sin personificarlo en los delegados presidenciales, sino que respecto de todo órgano instituido y de toda autoridad que detente el poder público. Y por eso es sumamente relevante, y utilizando aquí un concepto que utiliza la doctrina, hablar del bloque de constitucionalidad de estas obligaciones, es decir, las fuentes formales, es decir, las fuentes del derecho, las fuentes jurídicas, de dónde arrancan, de dónde nacen esos deberes, de dónde nacen esas obligaciones. Porque la única forma de que nosotros, una vez que determinamos si existen o no existen esos deberes y esas obligaciones, que estos pueden ser infringidos por actos u omisiones de alguna autoridad, en este caso el señor delegado presidencial de la región metropolitana. Y efectivamente, nosotros vamos a ver en el análisis final que vamos a plantear que existen deberes, como decíamos, genéricos, esto circunscribiéndolo a la naturaleza de la acusación constitucional, en el entendido que es infracción de normativa constitucional, obligaciones constitucionales, en el ámbito o circunscrito a lo que dice relación con el resguardo del orden público o la seguridad pública respecto a esta autoridad. También, y en este caso concreto, no solamente, podríamos decir, puede ser una interpretación laxa o una interpretación bastante amplia del texto constitucional, no, también vamos a ver que vamos a encontrar deberes específicos que tienen estas autoridades en la materia, como decíamos, seguridad pública. Y, y pese a que existe la normativa tanto de obligaciones genéricas y de obligaciones específicas en la materia, existe complemento, existe desarrollo normativo, desarrollo a nivel legal
de estos propios deberes o de estas propias obligaciones en la materia. ¿Y por qué centro el análisis en este punto? Vuelvo al principio. Hay que determinar si existe infracción a la Constitución. Para determinar si existe infracción a la Constitución hay que determinar cuáles son los deberes, obligaciones de los delegados presidenciales y eventualmente ponderar su infracción. Eso no me corresponde a mí ni mucho menos, le corresponde obviamente al honorable Congreso de las distintas etapas de tramitación que en definitiva tiene una acusación constitucional. Por lo tanto, aquí lo esencial, aquí lo determinante es establecer específicamente para la figura de los delegados presidenciales regionales si existen deberes u obligaciones de naturaleza constitucional por la causal invocada, y no solamente por la causal invocada, sino porque la Constitución es la única posibilidad que nos da para efectos de fundar una acusación constitucional, que pueden estar incumplidos, como decíamos, sea por actos u omisiones, y obviamente que haya esos actos u omisiones, es decir, esa conducta, perdón, desplegada por el señor delegado presidencial, hayan sido en el ejercicio de su cargo. Y si nosotros circunscribimos este análisis a lo que dice relación con la seguridad pública, el resguardo de la población, obviamente vamos a encontrar ciertos deberes genéricos, como dice la doctrina, la Constitución primero no se acota en su texto, la Constitución, los artículos, los pasajes constitucionales no se deben interpretar de manera aislada, sino que por el contrario, de forma sistemática, armónica y finalista. Por lo tanto, estos deberes genéricos permean todo el texto constitucional, permean toda la Constitución, y no solamente eso, trascienden a la legislación. Recordemos que la Constitución, como decíamos, es la norma de normas y que la Constitución, en definitiva, es la fuente formal más importante y es la fuente generadora de las otras fuentes, la que habilita cómo se dicta la ley, la que habilita la potestad normativa, por ejemplo, del presidente de la República o de otras autoridades. Y en este sentido, si específicamente circunscribimos el análisis a lo que dice relación con el orden público, la seguridad pública, la protección de la población, la protección de los derechos fundamentales de las personas, de la ciudadanía en general, hay normas específicas en la materia respecto de las autoridades, circunscrita al presidente de la República, consecuencialmente al delegado presidencial, por ser su representante natural en las distintas regiones del país. Y así como el propio artículo primero de la Constitución, que establece principios y valores fundamentales del ordenamiento jurídico, establece la obligación de todos los órganos del Estado, obviamente, de resguardar la seguridad nacional, proteger a la población y la familia, entre otras obligaciones genéricas. El artículo quinto, un artículo muy importante y piedra angular, como llaman algunos en materia de protección de los derechos fundamentales, establece que la soberanía tiene como límite los derechos esenciales de la persona humana. Y es deber del Estado no solamente protegerlos, no solamente respetarlos y no solamente asegurarlos, sino que también es deber del Estado promoverlos, es decir, desarrollar actividades positivas a efectos de que se asegure la mayor satisfacción de sus derechos, eliminando los obstáculos que puedan existir para efecto de ese goce de los derechos fundamentales que están asegurados en la Constitución y en los tratados, como específicamente señala el artículo quinto de la Constitución. Y obviamente, como una norma genérica en todo Estado de Derecho, el sometimiento de todos, y específicamente de las autoridades públicas, pero de todos, ciudadanos, autoridades, a la Constitución y a las normas dictadas en conformidad con ella. Pero para no quedarnos, como decía hace un instante, en lo más laxo o por esta interpretación que nosotros podríamos determinar más amplia, es relevante referirse a los deberes que podríamos decir específicos, concretos, en lo que dice relación con la seguridad y orden público respecto del Ejecutivo,
ejecutivo no se agota en este caso solo en la figura de el señor presidente de la República, sino que tiene su representante natural, su coordinador, podríamos llamarlo territorial, en las distintas regiones del país, que es los delegados presidenciales regionales. Y aquí el artículo 24, en el capítulo referente al gobierno de nuestro texto constitucional, dice que la autoridad del presidente de la República abarca todo lo relativo a la conservación del orden público interno, la seguridad interna, conforme a las leyes. También tenemos otros deberes específicos dentro de estas facultades gubernativas y otras facultades específicas que establece el artículo 32 del texto constitucional respecto a la materia. Por ejemplo, la facultad que tiene el presidente de la República de decretar los estados de excepción constitucional, y en la materia complementada por los artículos 40 y 42 respecto de que podría decretar un estado de sitio, una situación más compleja, o estado de emergencia, como ocurre hace bastantes meses, años, respecto del inicio de este gobierno y del gobierno anterior. También nombrar al señor director general de Carabineros, una facultad, podríamos decir, medianamente nueva, año 2023, que es el resguardo de la infraestructura crítica y las zonas fronterizas, donde se le ha dado facultades también a nuestras Fuerzas Armadas. Y en lo específico, el artículo 155 bis, que viene a ser complemento del artículo 24 de la Constitución y de las otras facultades específicas, sin perjuicio de estos deberes genéricos que trascienden, que permean y que en definitiva inspiran estos deberes específicos que dice relación con la figura del delegado presidencial en las regiones, que es el representante directo e inmediato, y ejerce todas las funciones que le corresponden al gobierno central y al gobierno o al ejecutivo en el territorio regional respectivo, en este caso, para ser más específico, en la región metropolitana, donde acaecieron los hechos en que se funda esta acusación constitucional. Por lo tanto, para cerrar, señor presidente, y aquí es importante recalcarlo y reafirmarlo, lo que dice relación con el 155 bis, que el señor delegado presidencial regional, sea en este caso la región metropolitana o de cualquiera de las otras regiones de nuestro país, es el representante natural e inmediato del presidente de la República en esos territorios. Consecuencialmente, le corresponde coordinar todos los servicios que dicen que están vinculados y que son competencia directa del presidente de la República en esos territorios, en este caso unidades regionales. Su rol, y esto es lo relevante, para eventualmente, como decía los honorables parlamentarios, en los trámites que correspondan, determinar si existen infracciones y si esa entidad habilita a, en definitiva, acoger o no una eventual, acoger o no la acusación constitucional. Su rol se encuentra regulado en el propio texto de la Carta Fundamental, donde existen deberes genéricos, más allá de los deberes propios o de las obligaciones propias en un Estado de Derecho, y deberes específicos en materia de seguridad y orden público. O sea, el resguardo de la población, el respeto, aseguramiento y promoción de los derechos fundamentales son deberes que no cabe duda que recaen en esta figura presidente de la República, señor delegado presidencial regional. Y sin ahondar más, por decirlo de alguna manera, y no ser redundante en lo ya dicho, estos deberes tienen anclaje, sustento constitucional. Arrancan su bloque de constitucionalidad, su bloque de sustento está en el propio texto constitucional. Caso contrario, no tendría lógica, no tendría sentido jurídico la causal de infracción a la Constitución si simplemente decimos que los delegados presidenciales, sea cual fuere, y en la época que fuere, tuviera solamente obligaciones de naturaleza legal. Por lo tanto, la causal no tendría sentido y nunca podría ser empleada o utilizada para hacer eventualmente efectiva la responsabilidad política que le puede caber a esta autoridad pública. Por lo tanto, es relevante luego, y ese es el análisis, como decía, que le corresponde al Congreso Nacional, determinar la causalidad, determinar la entidad de esas infracciones
para efectos de hacer efectiva esa responsabilidad política. Pero el delegado presidencial sí tiene obligaciones constitucionales, las cuales obviamente podría infringir, como decíamos, sea por acción u omisión. He dicho, señor presidente, reitero los agradecimientos y obviamente disponible para consultas, preguntas, dudas. Muchas gracias, don William. Gracias por su exposición y voy a ofrecer la palabra a las diputadas, diputados acá presentes que forman parte de la comisión. Se ofrece la palabra a la defensa también. Entonces, diputado Sandón, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, respecto a agradecer la exposición también, porque como hay algo que, bueno, de lo que él explica, en el fondo hay un grupo que dice que no, esto tiene que ser por ley, entonces no se habilitaría una acusación constitucional, y aquí la exposición nos deja claro que, dado que el delegado presidencial es representante natural del presidente, de alguna forma se le traspasan, ¿no es cierto?, ciertas responsabilidades y obligaciones, y bueno, entonces me interesa mucho si pudiera como que repetir y volver a afirmar, ¿no es cierto?, que efectivamente me pareciera que a juicio de él efectivamente existe una responsabilidad eh, por ser representante natural del presidente, y que en el fondo los diputados efectivamente estaríamos habilitados para, después tenemos que analizar el mérito de los hechos, ¿no? Que nosotros estuviéramos, sí, para despejar eso, que realmente estamos habilitados para esta acusación constitucional, dado que algunos insisten que eso no es tal, porque esto debería regirse por el tema de la ley, entonces no correspondería. Me parece que es muy importante si nos puede como clarificar ese punto en concreto, para ir despejando estas dudas que uno ha ido leyendo en los textos que nos han pasado. Gracias, presidente. Don William, aparte de ofrecerle la palabra, quería solicitarle que nos pueda enviar la presentación que hizo para tenerla también en los registros de esta comisión. Pero ahí lo dejo para que responda a lo planteado por la diputada Jimena Sandón. Gracias, señor presidente. Se haré llegar a la Secretaría de la Comisión la presentación. Y respecto a la pregunta de la señora diputada Sandón, efectivamente, reitero lo planteado en la exposición, y no solamente por el hecho de la causal. Como decía, existe una causal de infracción a la Constitución expresamente contemplada, y como decía, no es solamente una causal que sea una innovación cuando se crea la figura de los delegados presidenciales en el año 2017, sino que es una causal que viene del texto original de la Constitución del 80, que tiene su fuente la del 25, y la del 25 tiene su fuente, perdón, en la Constitución de 1833. Y el fundamento de por qué la Constitución habla de infracción a la propia Constitución, valga la redundancia, y no de infracción a la Constitución y las leyes, vuelvo al punto inicial, es que se quiso hacer muy específica y excepcional la responsabilidad de estas autoridades. Es decir, si existieran eventuales infracciones meramente legales, como decíamos, eso se reconduce a otras responsabilidades, sea de naturaleza administrativa, civil, eventualmente penal o lo que sea. Y en este caso, el constituyente señaló que esas responsabilidades, para no confundirlas, se reconducían a las otras instituciones que están reguladas en los ámbitos, en los estadios jurídicos antes señalados, eventualmente responsabilidad administrativa, civil, etc. En segundo lugar, estamos en derecho público y aquí se puede hacer solamente lo que expresamente habilita la norma, el ordenamiento jurídico. Y como decía al principio, la Constitución o los pasajes constitucionales no se agotan en sí mismos, sino que debe ser interpretado de forma armónica, sistemática y finalista. El articulado, el capítulo referente a la administración interior del Estado, específicamente consagra esta autoridad del delegado presidencial regional como, por decirlo de alguna manera y no suene peyorativo, el apéndice, el representante natural del presidente de la República en las regiones, al cual le concierne todo lo que dice relación con el gobierno interior
y la coordinación de todos los servicios que dependen del gobierno central o de la figura del Ejecutivo. Por lo tanto, el presidente de la República, quien tiene el deber específico en el artículo 24 de resguardar la población, seguridad pública, orden público, desarrollará sus acciones, sus actividades, en este caso mediante los delegados presidenciales en los respectivos territorios, sea una región o una provincia, dependiendo de la autoridad a que nos referimos. Y en ese caso, ahí no cabe duda que el presidente sí tiene este deber, pero el delegado presidencial es el representante del anterior y asimismo le corresponde coordinar todos los servicios que dependen del presidente de la República. Obviamente, por lo tanto, si uno hace ahora el camino de vuelta, el delegado presidencial sí tiene obligaciones constitucionales y sí tiene deberes constitucionales en materia de seguridad, orden público y resguardo de la población. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don William. No sé si hay alguna pregunta. Yo quería preguntar, a su juicio, en su calidad de abogado constitucionalista, si el delegado en su calidad de funcionario público estaba inhibido de hacer la denuncia respecto a los hechos que ocurrieron antes del inicio del partido, ¿no? Porque aquí, salvo la actuación de este fiscal que estaba al interior del estadio, ¿ya? El delegado o parte de su equipo estaban inhibidos de poder hacer la denuncia respectiva respecto al fallecimiento de estas dos personas. Gracias, don William. Señor presidente, efectivamente, o sea, al contrario, no estaba inhibido de efectuar la denuncia. Es más, es una obligación específica y expresa que establece el Código Procesal Penal respecto de las autoridades públicas que tomen conocimiento de ciertos hechos constitutivos de delito. Lamentablemente, la normativa, solo para ser breve y no entrar en ese tema, la normativa en materia, perdón, de denuncia obligatoria es poco específica respecto de si se entiende cumplida o no, si otra autoridad la realiza, ciertos plazos que quedan en duda. Existen ciertas iniciativas legales que quieren especificar eso, pero en términos concretos y específicos, toda autoridad pública, lo que incluye al señor delegado presidencial regional, tiene el deber de denunciar los delitos de los cuales tome conocimiento. Muchas gracias, don William. No sé si algún diputado quiere hacer. Queremos agradecer, don William, su exposición. Ha sido bastante aclaradora respecto de muchos puntos relativos al contenido y lo que se está sosteniendo por los diputados acusadores. No sé si la defensa. Ya. Entonces quiero agradecerle, don William. La verdad es que ha sido muy ilustrativa. Y agradecerle su tiempo, porque la verdad es que cuesta encontrar profesionales constitucionalistas que estén dispuestos a venir a este tipo de comisión. Así que muchas gracias y lo dejamos liberado. Si es que tiene alguna otra cosa, si quiere continuar conectado, feliz. Así que muchas Muchas gracias. gracias, señor. Gracias, señor presidente. Bueno, en segundo término, continuando con el objeto de la sesión, se encuentra conectado también en forma telemática. Una consulta técnica que quedó pendiente de ayer es en referencia a la citación de Mario Desbordes y la señora Cecilia Pérez. Ya, ok, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, lo vamos a ver al final, diputado Rosa. Acá tenemos el listado y ahí vamos a informar lo que hemos hecho. Entonces, ahora se encuentra conectado el director nacional de Orden y Seguridad, general inspector don Rodrigo Espinosa, toda vez que ayer también invitamos a exponer a Carabineros de Chile, dada la exposición que hizo el subsecretario de Seguridad. Mi estimado general don Rodrigo Espinosa, bienvenido, muchas gracias por
comparecer telemáticamente y le ofrezco la palabra. Sí, bueno, buenos días, presidente, un gusto saludarlo. Por su intermedio, saludar a las diputadas y diputados presentes. Y en el contexto de nuestra intervención, bueno, yo me quiero referir al marco en que se desarrolla, se desempeña Carabineros en cuanto a lo que implica los derechos y deberes del espectáculo de fútbol profesional. Y en ese sentido, nuestra institución tiene ciertas obligaciones en el marco de la ley. El artículo 21 de la ley 19.327 nos establece ciertas obligaciones que tienen que ver con impedir el ingreso de elementos prohibidos, ejecutar poda respiratoria para efectos de determinar e impedir el ingreso de personas que estén bajo la influencia del alcohol o de las drogas, ejecutar controles de identidad. Y a su vez el artículo sexto también nos involucra en cuanto a establecer ciertos informes previos en ciertas circunstancias que establece la ley y auxiliar de forma pública, el auxilio de la fuerza pública, en caso de que sea requerido por personal de seguridad. Recordemos que estos eventos están entregados a la seguridad privada y nosotros tenemos una participación complementaria desde el punto de vista de la seguridad y el orden público. Obviamente, denunciar todos aquellos hechos que tomemos conocimiento, especialmente algunos que tienen particularidades y que es reconocimiento del juzgado de policía local, y detener infractores que establece la ley 19.327 desde el artículo 12 hasta el artículo 17. Además, nos corresponde, y conforme al artículo 28, supervisar el cumplimiento de la ley, los reglamentos y resoluciones que se emitan en este contexto, iniciar procesos administrativos y también judiciales en el ámbito que corresponda en el marco de dicha ley. Además, debemos, y esto conforme al decreto 1046, verificar en terreno las condiciones de los eventos deportivos bajo la modalidad de las visitas de inspección y también emitir informes que tienen que ver con la acreditación de los encuentros deportivos. En ese sentido, me quiero referir más o menos al flujo que implica la autorización de un partido, dividirlo en dos partes, unas que son los antecedentes previos que tienen que ver con programación, donde concurren las instituciones que están participando de estos eventos masivos, y se hace una programación previa que queda supeditada, digamos, a cierta reunión que se realiza con Carabineros, lo que era Estadio Seguro en ese momento, SIFUP, etcétera, y en ese sentido se hace una categorización previa de los eventos. Posteriormente, y cuando se requiere por parte del organizador, se envía una solicitud de partido, esto es partido a partido, en donde se realiza también reuniones de coordinación con todos los estamentos que están involucrados, vale decir, delegación presidencial, Estadio Seguro, jefe de seguridad de Carabineros, que es el jefe del servicio, departamento S13 y el organizador. Y sobre la base de eso se van estableciendo ciertos hitos que permiten finalmente categorizar el partido, y sobre la base de esa categorización, obviamente aquí se producen visitas a terreno, visitas al estadio por parte de las autoridades y también reuniones que tienen que ver con ir ajustando las observaciones y medidas de seguridad que se requieran para el evento, y a propósito de eso, aprobar el partido. Una vez que se mantiene nosotros mantenemos la categorización como institución y tomamos conocimiento del evento ya con todas sus particularidades, nosotros participamos también de esta reunión de coordinación previa, donde nuestro jefe de servicio participa y tiene intervención en los aspectos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el evento propiamente tal, ya sea respecto a medidas de seguridad, guardias de seguridad, tipos de boletería, tipo de boleto, venta de entrada, vías de evacuación, definir los puntos de control,
solicitar apoyo a bomberos, ambulancia, coordinar la existencia de salas de primer auxilio, que esté, digamos, la disponibilidad y la disposición desde el punto de vista sanitario, asegurarnos y verificar que hay una sala de televigilancia, muy importante para nosotros, para efecto de monitorear el partido, coordinar accesos de la barra local, de la barra de visita, horarios de ingreso, horarios de salida, apertura de puertas, definir ubicaciones de estas barras y cómo nosotros vamos a ir orientando, ¿no es cierto?, el desarrollo del evento desde el punto de vista del orden y la seguridad pública. Se emite cuando se requiere, cuando se necesita, un informe de factibilidad, o si no, el informe queda plasmado a partir de las reuniones de coordinación que se realizan. Y en ese sentido, se planifica el servicio de acuerdo a la categorización, y obviamente el despliegue va a variar acorde, ¿no es cierto?, a esa categorización, ya sea en alguna de las categorías que están establecidas en la norma, y en ese sentido se establecen las misiones que nosotros vamos a tener que cumplir en ese evento, los objetivos, establecer las fases del partido. Yo creo que es bueno recordar que un partido, ¿no es cierto?, X, y sobre todo de categoría A, las puertas se abren 3 horas antes. Nosotros ya tenemos instalados los carabineros 2 horas antes, y el esqueleto le llamamos nosotros, que es la estructura previa a la seguridad, prácticamente 6 horas antes. Posteriormente a eso se desarrolla el evento, y el despliegue se mantiene hasta que ya se normaliza en absoluta tranquilidad, digamos, el evento, asumiendo los 1000 metros de perímetro, ¿no es cierto?, que está establecido por ley, y también asegurando la infraestructura pública que implica el desplazamiento de hinchas, barras hacia su domicilio. Nosotros mantenemos despliegue siempre, es bastante más extenso que los 1000 metros que establece solamente la norma. Establecer los procesos de control y fiscalización para los guardias de seguridad, el número apropiado de recursos humanos y logísticos. Recordemos que nosotros también tenemos un estamento técnico, legal, sancionatorio, como es OBC 10, que también tiene tuición y monitoreo y fiscalización de estos aspectos. Establecer las facciones de anillo de seguridad, tener presente el comportamiento histórico de las barras. Aquí también el organizador debe advertirnos si hay alguna situación puntual que haya que atender, es de responsabilidad de ellos, está en la norma, si es que ellos advierten que un evento tiene ciertas particularidades. Prever las condiciones climáticas, que también obviamente son importantes para nosotros, cambian las condiciones del partido, y otros que el proceso de planificación estime pertinente a propósito de los antecedentes que se van considerando y que van emergiendo en este proceso. Luego, asegurar, ¿no es cierto?, que haya esta central de estadio que nos permita monitorear el partido, se verifica, se revisa, se ve cuáles son los alcances que tiene, y posteriormente disponer de unidades que nosotros vamos a reforzar para efectos de recibir denuncias y detenidos por los procesos propios de cada uno de esos procedimientos, efectuar las visitas técnicas y posteriormente efectuar el despliegue que implica el desarrollo de un partido. Y eso va a generar la consideración de recursos humanos y logísticos necesarios y que son proporcionales a esa categorización, los que se van a desplegar. Nosotros le llamamos anillos de seguridad, en anillos de seguridad que nos van a permitir apoyar a la seguridad privada en primer término, y también asegurar, ¿no es cierto?, los alcances que va a tener ese evento desde el punto de vista de la seguridad y orden público. Eso quería yo plantear, señor presidente, que es a grosso modo y en términos generales lo que implica un proceso de esta naturaleza y de un evento de categorización, a partir de las categorizaciones en cuanto a los despliegues que nosotros realizamos. Estoy disponible para la consulta, señor presidente. Muchas gracias, mi estimado y querido general, a quien tengo la oportunidad de conocer porque fue general de zona de la región de Coquimbo y lo hizo muy bien. Así que por eso está ahí. Así que muchas gracias. Muy clarificadora su presentación, su exposición general, y voy a ofrecer la palabra tanto a los diputados y diputadas miembros de la comisión como también
a la defensa si así lo estima pertinente, perdón. Entonces ofrezco la palabra. Diputado Romero, tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, está revisando la resolución que autoriza este espectáculo. Yo quería preguntar cómo funciona, o yo primero, a ver, primero saber si él participó en la emisión o tuvo alguna participación en la emisión de la resolución exenta 308 del 10 de abril de 2025, que es la que autoriza el partido de fútbol entre Colo-Colo y Fortaleza. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es que yo quería preguntarle cómo funciona esto de las directivas de funcionamiento en lo que dice relación con la normativa de seguridad dentro del estadio, ¿ya? Básicamente, preguntarle eh, cómo se materializa eso, cómo se revisa, cómo se incorpora dentro de los antecedentes que tiene que estudiar la autoridad para efectos de poder autorizar el espectáculo. Eso por mientras. Muchas gracias, diputado Romero. General. Bueno, por su intermedio, señor presidente, respondiendo al diputado Romero, yo ah, eh, creo que corren en carriles paralelos porque una directiva de funcionamiento no tiene que ver necesariamente con el despliegue de seguridad desde el punto de vista nuestro como carabineros, sino más bien desde el punto de vista de la seguridad privada. Y en ese sentido es el departamento OS10 el que va a fiscalizar que efectivamente esa directiva de funcionamiento dé cuenta de lo que se está plasmando en el documento de forma formal. Y es ahí donde la fiscalización del departamento de S10 va a levantar las observaciones o eventuales infracciones se puedan estar cometiendo y puede cursar, ¿no es cierto?, las que estime pertinente y denunciarlas para efectos, ¿no es cierto?, los procesos administrativos y legales que correspondan. Pero corren carriles distintos. El jefe del servicio no tiene relación directa, digamos, con el trabajo que hace la empresa de seguridad, sino que más bien es fiscalizada por el departamento OS10 y no necesariamente por el jefe del servicio. El jefe del servicio sí participa del trabajo previo en cuanto a la apreciación de los aspectos y alcances de seguridad y el despliegue necesario de guardias que se necesitan, pero eso queda plasmado, como usted bien dice, en la directiva de funcionamiento, que después es fiscalizada por el departamento OS10. Gracias, presidente. Preguntarle, a ver, entiendo perfectamente eso, pero sobre el punto, entonces, al momento en que se autoriza el espectáculo, en el fondo, la autoridad tiene que contar con esa directiva de funcionamiento, evidentemente, ¿no? Eso yo entiendo así, o sea, dentro de todos los antecedentes que tiene la autoridad, tiene que contar con eso, tiene que contar con ese antecedente para que el organizador naturalmente pueda respetarlo, digamos. ¿Eso es? Sí, por su intermedio, presidente, sí, diputado Romero, es así. Debe contar con esos antecedentes y tenerlo a la vista. Sobre el punto, diputado Romero. Es que, ¿sabe? Lo que pasa es que yo quiero plantearle lo siguiente. En la página 5 de la resolución, cuando se habla de lo siguiente, en el punto 8 los considerandos dice disponer, de acuerdo a la normativa vigente, el cumplimiento por parte del organizador de las siguientes obligaciones. Y si nos vamos a la última letrita, así casi perdida, la letra M dice, el organizador debe dar estricto cumplimiento a la normativa de seguridad privada, así como la directiva de funcionamiento que deberá ser aprobada por la autoridad fiscalizadora. Es decir, de acuerdo a al texto escrito, esta directiva de funcionamiento no está aprobada, o por lo menos no aparece una directiva de funcionamiento existente al momento del otorgamiento de esta autorización, porque dice, deberá ser aprobada por la autoridad fiscalizadora. En circunstancias que diría ser la directiva de funcionamiento aprobada con fecha, si el espectáculo fue el 10, debería ser aprobada probablemente con días de anticipación, ¿o no? O sea, porque esto lo que parece es como que la directiva será aprobada a futuro, pero se supone que se está dando una autorización para ese mismo día. ¿Esto está bien o estas directivas de funcionamiento debieran
constar antes, de acuerdo a lo que usted ha dicho, señor general? Gracias, presidente. General, tiene Sí, la palabra. señor presidente, dando respuesta al diputado Romero, esto es tiene alcance administrativo, es meramente administrativo y tiene que ver con, insisto, con ámbito de la seguridad privada, no con efecto, ¿no es cierto?, de despliegue de seguridad y orden público que hace la institución. Y existió esa directiva de funcionamiento, eso es así. Las temporalidades yo no las tengo claras respecto digamos, los considerandos que establece la resolución. Ya, diputado, pero Gracias. Lo que pasa es que el artículo 41 del reglamento efectivamente dispone que estos tienen que estar por lo menos un día antes, ¿ya? Dice el intendente, que supongamos se tiene que entender ahora el delegado, dispondrá la suspensión del espectáculo de fútbol según lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 19.327 cuando el organizador no le remite una copia de la directiva de funcionamiento establecida en el decreto supremo 93 o la normativa que en el futuro la reemplace, ¿ya? Los documentos requeridos para aprobación de la autoridad fiscalizadora de Carabineros de Chile en materia de seguridad privada con ocasión del espectáculo con a lo menos un día hábil de anticipación. O sea, si no lo veo acá, lo que habría correspondido es que el delegado no hubiera autorizado. O me equivoco, o ahora se aplica de otra manera. Eso quiero preguntarle si esto es correcto o no. Lo que yo veo es que, si bien debería haberla tenido a la vista en los considerando, pero lo que parece es que será aprobada por la autoridad fiscalizadora, se verá a futuro. Puede ser otros días después o no. Eso, presidente. general, le ofrecemos la palabra. Señor presidente, bueno, yo lo primero no puedo dar respuesta, digamos, en cuanto a una obligación que tiene la delegación, del término. Segundo, efectivamente la letra M claro, habría que hacer análisis de la temporalidad a que se refiere, digamos, esa parte, pero finalmente, claramente, OS10 trabaja sobre la base de esa directiva de funcionamiento. O sea, esa directiva sí o sí está, digamos, a la vista cuando se despliega, ¿no es cierto?, nuestro departamento a efectuar las fiscalizaciones y los controles que correspondan. Ya, está Gastón. Muchas gracias, general. Diputado von Millenbrock tiene la palabra y luego la diputada Osandor. Gracias, presidente. Saludar al general inspector de Carabineros, don Rodrigo Espinosa. Yo hago dos preguntas puntuales para ganar tiempo. Siempre he escuchado que el responsable es el que organiza la actividad, pero esto existe un antes y un después, digamos. La pregunta es, para poder darle autorización tiene que cumplir obviamente con ciertos protocolos. De lo contrario, no puede ser responsable o no se podría hacer el evento. ¿Quién es el que da el check final, digamos, de que se cumplieron antes o después de todos esos protocolos como para ser, digamos, el responsable? Y lo segundo, estamos hablando mucho sobre lo que va a pasar antes de la actividad, antes del evento, pero a mí me preocupa, ¿existe algún manual de crisis para la toma de decisiones cuando efectivamente, lo pongo en efecto, hay un terremoto en la región metropolitana? ¿Qué pasa ahí? ¿Quién toma la decisión? ¿Con la gente? ¿La evacuación? ¿Eso está escrito en alguna parte? O depende de ahí, porque ahí puede ocurrir, es un país sísmico, así que imagínense, no sé, 50.000 personas dentro de un estadio justo en un terremoto, no sé, grado 8,5 como que tuvimos hace poco. Pero ¿existe algún protocolo de crisis como existen en cualquier empresa, digamos, cuando hay problemas de crisis? Gracias, general. Muchas gracias, diputado von Millenbrock. General, para que le pueda resolver las preguntas al diputado.
Sí, bueno, por su intermedio, señor presidente, bueno, existen ciertas condiciones que establece la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y que posteriormente replican en un comité de crisis que tiene que, digamos, constituirse a propósito de eventuales eventos que puedan o sucesos que puedan ocurrir en el transcurso de este evento, digamos. Básicamente funciona así y se toman las decisiones que puedan resguardar el evento en esas condiciones, digamos. Muchas gracias, general. Diputado von Bielenbrock sobre el punto. Señor presidente, quiero Sí. agregar algo más. Yo creo que esto es súper importante entender que esto funciona como un sistema de seguridad propio, ¿no es cierto? Y con naturaleza particular que tiene que ver con un partido y un evento de esta naturaleza. Por lo tanto, siempre tiene que haber una comunicación y existe una comunicación entre el jefe de servicio, que es un carabinero, el jefe de seguridad del organizador, la delegación y otros actores, ¿no es cierto?, que participan de estas decisiones. Por lo tanto, yo creo que también hay que valorar el hecho de que esas decisiones generalmente son colegiadas para poder determinar un curso de acción particular en una eventual crisis o emergencia que se produzca en un evento masivo, apreciando las condiciones, ¿no es cierto?, aquellas favorables y desfavorables para tomar una decisión que no pueda o que no afecte mayormente a los espectadores, ¿no es cierto?, y en este caso a los hinchas de cada uno de los equipos que está participando. Quiero agregar eso porque creo que es importante desde el punto de vista de la conducción de un evento de esta naturaleza y de las decisiones que se toman en el transcurso y en el desarrollo de eso. Muchas gracias, general. Sobre el punto, diputado von Bielenbrock. Gracias, general. Mi pregunta es, ¿existe algún manual de crisis escrito sobre lo que usted acaba de decir, general, de que esto es algo colegiado, digamos, ante una emergencia eh, que pueda sobrepasar, digamos, lo que se previó antes? Pero ¿existe algún documento escrito respecto al tema, digamos, de un manual de crisis, digamos, común y corriente, digamos, respecto a ciertos eventos que puedan ocurrir, digamos, la forma que se tiene que comunicar, quién con quién, a eso me refiero, digamos. Y si existe, ojalá hacerlo llegar a la Secretaría, se lo agradeceríamos mucho. Muchas gracias, diputado. General. Sí, por su intermedio, señor presidente, responder a la pregunta. Primero, hacer presente, y tal como lo establece la resolución en particular de este evento, del que estamos conversando, previamente existe una resolución que se establece sobre la base de un estudio que hace la institución Carabineros, las condiciones de ese centro deportivo. Por lo tanto, ya hay un informe previo de seguridad que permite apreciar las condiciones de infraestructura de esa instalación, independiente de que cada recinto, cada organizador tiene sus respectivos planes de seguridad y aquellos, ¿no es cierto?, que se proyectan a partir de cada evento para poder, digamos, apreciar las condiciones que se tienen que tener en cada uno de estos recintos deportivos. Por lo tanto, no se puede hablar solamente de un manual, sino que yo hablaría de un marco que permite tomar decisiones de seguridad en un evento particular. Recordemos que todos los todos los recintos deportivos, especialmente los estadios, tienen particularidades, características distintas por la propia infraestructura que presenta el recinto deportivo y también aquellos que tienen que ver con el entorno del recinto, que es muy particular y especial en algunos casos donde nosotros también tenemos que tomar, ¿no es cierto?, ciertos resguardos. Y todo eso asociado a lo que yo acabo de referir. Por lo tanto, hay un marco de desarrollo donde nosotros tenemos que desenvolvernos, desarrollar nuestros servicios y decidir respecto a cómo se van dando estos eventos deportivos ya cuando están en la fase propia de ejecución. Muchas gracias, general. Diputado Sandón y luego diputado Rosas. Gracias, presidente. Saludar al general. Ayer tuvimos de invitado al subsecretario que dio a entender que prácticamente el delegado presidencial tenía poca responsabilidad en esta particular situación. Realmente no terminó respondiendo efectivamente quién sí la tenía, pero sí reconoció sus labores preventivas en materia del delegado
y también reconoció la facultad que tenía de cancelar el partido. Entonces, general, yo lo invito por su intermedio, presidente, a situarnos en este en concreto, más allá de hablar de lo que se hace normalmente cuando hay un evento complejo, ¿no? Aquí, una hora antes, murieron 2 personas, que me impacta como que a la gente como que se lo olvida, ¿no? Murieron 2 personas, un niño y una joven. Eh, Después cuando empezó, además se sabía que existían llamados por las redes sociales, ¿no? Para entrar de mala forma. Había una presión fuera del estadio para entrar al estadio también personas que no tenían entrada. Entonces, primero, en esa cosa preventiva, en esto los informes, ¿existe alguien que esté monitoreando las redes sociales, por ejemplo, dado que los llamados se hacían con mayor frecuencia y hoy día sabemos que a través de las redes sociales se hacen las grandes manifestaciones, ¿no? Entonces, yo quiero ponerlo en la situación de ese día y desde el punto de vista preventivo, ¿no? La pregunta es, dentro de la información que nosotros tenemos, a pesar que hemos oficiado para ver cuáles fueron los informes técnicos, esa cosa todavía no lo tenemos, esto que llegara con 2 horas de autorización, ¿no es cierto? Mal se dio esta vez, pero siempre en estos partidos se toma tan poco tiempo en que lleguen las autorizaciones. Eh, y esa es como mi primera pregunta. Yo sé que usted no puede hacer ciertos juicios, pero yo quiero que me diga si en la normalidad de estas situaciones es normal que lleguen las autorizaciones con tan poco tiempo. Y lo otro es, ¿qué tanto ustedes pueden sugerir cuando ven que sucede esto afuera, ven que los anillos no dan la contención, la gente está tratando de entrar, empiezan las incivilidades al interior del partido? Le reconozco que lo viví muy de primera fuente porque me enteré de las 2 muertes y yo tenía un hijo que estaba dentro y no me podía comunicar con él. Así que igual tengo esa apreciación muy específica en este caso porque lo viví de esa forma. Pero ustedes, en el trayecto del partido, cuando empiezan a haber estas incivilidades, ¿ustedes qué hacen como carabineros? ¿Quién toma las decisiones? ¿Cuánto se demoran? Quiero ver quién hizo el análisis desde que poco antes de las redes sociales, si alguien las toma en cuenta o no las toman en cuenta, la situación que se está viviendo, la muerte de estas personas, después empieza la incivilidad. ¿Qué papel tiene Carabineros ahí? O la responsabilidad, porque ayer no nos quedó claro, de acuerdo a las palabras por su intermedio presidente, de lo que cuando estuvimos aquí con el subsecretario, de quién realmente tenía responsabilidad. Fue bastante escurridizo, podría decir yo, en la presentación que hizo el subsecretario ayer. Eso, presidente. Gracias, diputado Sandón. General, le ofrezco la palabra. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, responder a la diputada Sandón. Primero, como institución, y también lo planteó nuestro general director en la intervención que tuvo hace unos días en la sesión de sala, nosotros lamentamos mucho el fallecimiento de 2 personas. La verdad es que nos duele, y lo comentábamos nosotros también a nivel de mando, nos duele que ocurran estas situaciones, habiéndonos preparado, digamos, para que este servicio particular se desarrollara sin ningún inconveniente. Y yo creo que esa reflexión es parte de la respuesta que le tengo que dar, porque esto obedece a una planificación. Obedece a una planificación que se establece sobre la base de todos los antecedentes previos, incluyendo aquellos que están en las redes sociales y que nosotros permanentemente estamos monitoreando. Y prueba de eso es que se establecen anillos de seguridad, anillos filtros, que justamente buscan evitar este tipo de situaciones que no queremos que ocurran y que lamentablemente han pasado a ser habituales en los eventos deportivos de esta naturaleza. Y yo creo que esos son más estructurales que a mí no me compete comentar ni decir, ni tampoco referirme a los hechos propios porque están judicializados, pero creo que nosotros establecemos consensuadamente y de forma muy profesional los despliegues que responden a las apreciaciones de situaciones previas a una planificación. Y en ese sentido, nosotros diseñamos un servicio pensado para poder responder precisamente a esas demandas. Y en ese sentido, el despliegue que se decidió ese día era el acorde a un partido de esta naturaleza y el historial
que tenían, digamos, el comportamiento de barras y un evento de este tipo. Por lo tanto, la situación que pasó, que la seguimos lamentando, no queremos que ocurra, y claramente nosotros siempre estamos disponibles para ir reforzando nuestros procesos, nuestros desarrollos de servicio, porque claramente no podemos quedarnos, ¿no es cierto?, como usted bien dijo, en un estado de pasividad respecto a lo que ocurrió. Y en ese sentido, yo creo que tenga la tranquilidad de que nosotros seguimos trabajando de esta naturaleza, de esta forma. Nosotros mantenemos siempre el monitoreo de las redes sociales respecto a parte de su pregunta. Y en cuanto a la autorización, si bien llega con pocas horas de antelación, hay un trabajo previo que finalmente plasma el acto administrativo y que nosotros ya estamos, digamos, en conocimiento de los alcances que implica, ¿no es cierto?, el despliegue o que responde nuestro despliegue a las demandas de seguridad de ese evento en particular, porque ya han habido reuniones previas, reuniones de coordinación, visitas al estadio y eventualmente en forma de factibilidad si se requiere. Por lo tanto, el acto administrativo, claro, llega con anterioridad, con un par de horas, pero es el documento, digamos, del acto administrativo responde a un proceso previo. Muchas gracias. Breve, porque falta el diputado Rosa y faltan otras instituciones. General, solo preguntarle, dado que usted dice que se pueden existir mejoras, ¿no? En esto, porque van cambiando las situaciones. ¿Qué tanta autonomía tiene Carabinero para estas mejoras? O sea, ¿las propone? ¿Alguien le tiene que dar el visto bueno? ¿Qué tanta autonomía tiene para hacer estos análisis y proponer mejoras? General, tiene la palabra. Por su intervención, presidente, bueno, yo ocupo el concepto de fortalecer y robustecer, porque finalmente nosotros establecemos nuestro servicio ya de forma muy dedicada y profesional a partir de la realidad que hemos tenido como país y también en el extranjero. Nosotros hemos incorporando todas las realidades que hemos visto alrededor del mundo para poder mejorar nuestros servicios. Y por lo tanto, muchas de esas mejoras, muchos de esos fortalecimientos tienen que ver con, y esto a lo mejor puede ser, digamos, parte de una discusión, pero implica considerar a veces más recursos humanos. Implica a veces digamos, considerar más recursos humanos porque son las formas que hemos visto que van mejorando de alguna forma las condiciones, ¿no es cierto?, de seguridad en los entornos. Y eso tiene un costo, obviamente, que nosotros lo hemos ido asumiendo para poder fortalecer estos servicios. Yo creo que además de eso, quiero rescatar la disposición que está teniendo el Ministerio de Seguridad a través de la Subsecretaría de Seguridad en cuanto a las mesas de trabajo que está instalando para que estas mejoras o estos fortalecimientos de servicio también se vayan traspasando al organizador para efectos de ir incorporando mejores recursos o más recursos que permitan estructurar y fortalecer estos eventos, ¿no es cierto?, de manera tal que nos permita, a lo mejor con el mismo o menos personal, generar mejores condiciones de seguridad. Y para eso, también como institución, hemos aprovechado la experiencia comparada y ya tenemos algunos proyectos que obviamente tenemos que canalizar por medio de la autoridad de quienes nosotros dependemos y poder generar los recursos o obtener los recursos para poder ir generando esas mejoras. Pero también conversado con los organizadores, con los clubes. Yo creo que hay mucho que ver ahí desde el punto de vista de la NFP y también desde el punto de vista de los propios, ¿no es cierto?, organizadores que también deben ayudar a que ese robustecimiento, ese fortalecimiento llegue a mejor término. Muchas gracias, general. Diputado Rosa. Y luego le vamos a hacer la palabra a don Francisco Cox para luego continuar con el diputado Romero. La elección ese. Eh,
Bueno, muy didáctica la presentación del general, pero me quedan algunas dudas respecto de cómo funcionan en un hecho dinámico. A veces uno desde acá mira todo, después todo lo que pasó desde una imagen cuadro a cuadro, pero en el momento esto se está dando a cierta velocidad, el tema de gente que está haciendo un turbazo, en decisiones que se van tomando en el momento por las personas que tienen responsabilidad ahí para tomarlas, como pasa en muchas emergencias, en muchos otros casos. Quería saber más detalle acerca de quiénes toman las decisiones en el terreno respecto de las distintas eh, divisiones policial, en este caso en el estadio, en el perímetro, y sobre todo cómo se distribuye el personal, quién da la definición de para dónde va el personal, dónde se concentra, según el análisis de drones, seguramente que están, me imagino, trabajando en esto en ese momento. ¿Quién toma las decisiones de los vehículos, de quién se desplaza en ese momento? Realmente nosotros tenemos que ver cómo ocurrieron las cosas en detalle. Yo creo que aquí no hay nadie que haya partido el día pensando en que iba a atropellar a alguien, sino que se producen accidentes a veces cuando son situaciones de muchas multitudes moviéndose y empujándose. Eso uno tiene que entender eh, que pueden haber accidentes. Además, la visibilidad dentro de esos vehículos, no sé si alguno de ustedes ha estado en los vehículos, es muy baja porque son pequeños visores que tienen. Entonces, también saber cómo se distribuye el trabajo dentro de esa emergencia, eh, que es el turbazo que se empezó a producir, y cómo se dieron los hechos en la dinámica que ocurrieron. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Rosa. En honor al tiempo, nos quedan 11 minutos. Le voy a ofrecer la palabra también al abogado de la defensa, señor Cox, para que nos responda, general, todas las preguntas que sean, abogado. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Muchas gracias, general. Eh, Tengo una pregunta que me parece que es relevante en su calidad de carabinero, con los años de experiencia que usted tiene. Si puede ilustrar a la comisión la relevancia de resguardar el sitio del suceso. O sea, en concreto, cuando se produce un crimen o un cuasi delito o un delito, la importancia que le da a Carabineros y la autoridad en general a resguardar el sitio del suceso, que no sea contaminado. Eso primero. Segundo, quería confirmar con usted, si es tan amable, que en la información que se entregó, si es que la directiva de funcionamiento dada por el OS10 en su calidad de fiscalizador de la seguridad privada. Es decir, la seguridad privada le manda la directiva de funcionamiento y es aprobada por el OS10. Esa es mi segunda pregunta. Y por último, si pudiese, que va un poco en la línea con la última pregunta por su intermedio, señor presidente, del honorable diputado Rosa, respecto de esto que usted mencionó en su exposición de que estas son decisiones colegiadas, si nos pudiese ilustrar un poco sobre eso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cox. Diputado Romero. Gracias, presidente. Soy muy cortito. Solamente quisiera que me pudiera aclarar al general cómo funciona el tema de los informes verbales que están contemplados en el artículo 45 del reglamento, cómo se materializan. Nosotros sabemos que hay un informe que hace la organización del estadio, es decir, un informe de supervisión, perdón, que lo hace el Departamento de Eventos Masivos del Fútbol Profesional del OS13, de Carabineros. Pero el día 10 alguien dio una orden verbal o dio un informe verbal al señor delegado. Eso, ¿cómo funciona, cómo se materializa y cómo se guarda? Eso, gracias. Muchas gracias, diputado Romero. Yo quiero hacerle 3 preguntas generales para que también las vaya anotando. Ayer el subsecretario de Seguridad señaló que el orden público dependía de Carabineros. Sin embargo, desde la comisión le planteamos que jerárquicamente era
el Poder Civil el que le daba las instrucciones a Carabineros, ¿ya? Entonces me gustaría saber de quién depende de Carabineros para que quede en acta. En segundo término, general, cuando ocurrió el primer fallecimiento, porque tengo entendido que la otra persona falleció luego del incidente, eh, cuando se produce este incidente, ¿a qué autoridad se le comunicó esta circunstancia? Se comunicó al delegado, al equipo de la delegación presidencial, ¿ya? Porque tiene que haber algún registro. Y lo último, y un poco relacionado con lo que planteaba el diputado Romero, ustedes no están facultados para revocar una autorización. La revocación es una facultad propia del delegado presidencial, ¿ya? Él autoriza y por lo tanto él revoca. 40 minutos antes del partido, al momento de que se produce el fallecimiento de una persona, las lesiones de la otra que termina falleciendo, se les informó por parte de la delegación si se revocaba o no este partido antes de su inicio. Muchas gracias, general. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Intentaré dar respuesta a las preguntas de los diputados. Hecho dinámico, decisiones. Respecto a la pregunta del diputado Rosas, podríamos estar hablando de este tema todo el día porque es re complejo. Primero porque hay un servicio instalado a propósito de un evento deportivo que tiene sus propias particularidades. Porque ese evento deportivo no hay que imaginárselo solamente a propósito de un despliegue de control de orden público. El control de orden público está de resguardo al evento. Nosotros tenemos un despliegue mucho más complejo desde el punto de vista de la búsqueda de información, desde el punto de búsqueda del despliegue, ¿no es cierto?, del servicio en cargo de búsqueda de vehículos, del servicio del OS7, de varias agencias nuestras que concurren en darle o brindarle más seguridad a un evento de esta naturaleza. Control del público cumple ciertas funciones de resguardo de los anillos, de los filtros, de los perímetros, pero claramente esto es mucho más complejo, porque ese evento en particular también se está desarrollando en un sector territorial particular. Ese sector territorial sigue funcionando. Aquí hay mandos territoriales que siguen haciendo su trabajo habitual de los servicios ordinarios, y que obviamente van teniendo también participación e interacción en un evento de esta naturaleza, y eso hace que los niveles de mando vayan modelándose sobre la base de un jefe de servicio, de jefes de área, de jefes de especialidades, pero también de mandos territoriales. Recuerden ustedes que, insisto, ese partido está inserto en la vivencia propia de una comuna y de una comunidad. Por lo tanto, las decisiones de mando y del dinamismo propio de un servicio van siendo abordados con oficiales que están a cargo de las áreas y están a cargo de la zona de seguridad y que toman decisiones respecto, ¿no es cierto?, a esos eventos emergentes que puedan ir enfrentando, sin perjuicio de los lineamientos y la dirección propia que tiene el jefe del servicio, particularmente en un evento de esta categoría. El abogado el abogado Cox, ilustrar recuerdos cifras. Ya, en relación a las preguntas del abogado señor Cox, por su intermedio, señor presidente, nosotros tenemos una de nuestras funciones autónomas obligatorias de cumplir es precisamente el resguardo de un sitio de suceso. Cuando nosotros enfrentamos un hecho policial que requiere ese resguardo, tenemos que hacerlo sin más trámite y esperar, ¿no es cierto?, las orientaciones de la Fiscalía que toma conocimiento de un hecho particular para ver si ese sitio del suceso lo vamos a abordar nosotros o lo va a abordar la Policía de Investigaciones, sin perjuicio del resguardo que nosotros seguimos haciendo en este caso, en el segundo caso, digamos. La directiva de funcionamiento de ese día se está hablando. Sí, la directiva de funcionamiento de ese día efectivamente la aprueba la directiva de funcionamiento hoy en día efectivamente la aprueba el departamento OS10, quien es además el que va a fiscalizar que efectivamente se cumplan los alcances que tiene y que se plasman en ese documento. Las decisiones colegiadas.
Sí, el abogado, eso te Ya, pregunto. respecto a las decisiones colegiadas, hay un jefe de servicio desde el punto de vista de, insisto, del orden y seguridad pública. Hay un jefe de seguridad que es propio del organizador y que tiene alcance sobre la seguridad privada. También hay representantes de la delegación y en este caso particular, para que se deje, para que quede en evidencia que el evento tenía una importancia, hay un fiscal particular, ¿no es cierto?, preferente para poder estar presente en caso de que ocurran estos hechos. Por lo tanto, una decisión operativa va a ser, desde el punto de vista de la decisión, concurrente de varias fuentes de información que van a permitir tomar una decisión, digamos, yo diría colegiada, producto de la confluencia que se produce en esa instancia de distintos órganos que aprecian desde su propia realidad y de sus propias condiciones lo pertinente a un hecho puntual que esté ocurriendo. Diputado señor Rubeno, ¿cómo funciona el informe verbal y la dinámica del procedimiento? Sí, bueno, por su intervención, presidente, respondiendo la pregunta al diputado Romero, efectivamente la norma habla de verbal o escrita y la verbalización, en el caso de una instrucción por parte de la delegación, se formaliza por medio de un correo electrónico que eventualmente puede suspender un evento o darnos a nosotros una instrucción particular, ¿no es cierto?, que no sea de prerrogativa nuestra, que es básicamente el ejemplo que estoy poniendo. Si se suspende el evento, se revoca la autorización, eso se formaliza generalmente a través de un mail para, digamos, formalizar esa verbalización que se puede producir en el momento. Vamos a prorrogar por 10 minutos. Continúe, general. Prorrogar por 10 minutos. Ah, Vamos a prorrogar por 10 minutos. sí. Ok. Perfecto. Sí. Respecto a carrera de independencia, misma pregunta del diputado señor Rubeno. La segunda pregunta que tiene que ver con nuestra dependencia, nosotros dependemos del Ministerio de Seguridad Pública. Respecto al incidente, ¿a quién se le comunicó cuando fue el incidente previo a? Yo no quiero incorporar mayores detalles de efectos de las comunicaciones porque son parte de una investigación que está judicializada, pero sí les puedo adelantar, como ya lo referí anteriormente, hay presencia de distintas entidades en el control en la dirección del evento y ahí está presente también el equipo de la delegación. Y respecto, para no renovar 40 minutos antes, si se informaba una persona o alguien representante de la delegación en la sala de cámara. Si nosotros hicimos... Claro, de 40 minutos se le informó a alguna persona de la delegación. Perfecto, no, nosotros no hicimos ninguna comunicación previa respecto, ¿no es cierto?, a la pregunta que hizo el señor presidente. usted, perdón, señor presidente, la pregunta que hizo usted. No hicimos ninguna comunicación previa respecto de esa situación. O sea, si no recibieron comunicación respecto de una eventual revocación 40 minutos No antes. recibimos ningún antecedente respecto a una eventual revocación 40 minutos antes. Perfecto, muchas gracias, general. Muy agradecido de su participación, de usted y de su equipo. Yo creo que ha sido muy ilustrativo y queda liberado de la comisión y muchas gracias por haber atendido nuestro llamado. Así que muchas gracias. Antes de concluir... Muchas gracias, señor presidente. Gusto saludarlo. Por su intermedio también despedirme, diputadas y diputados presentes. Muchas gracias. General. Antes de terminar la sesión, lo que había consultado el diputado Rosa respecto a los invitados, nosotros acá tenemos el listado de todos los invitados, ¿ya? Y por lo tanto se han contactado a distintos. En algunos casos hemos recibido respuestas positivas, en otros casos impedimento y en otros casos no nos han contestado. Nosotros queríamos citar a la asesora de la unidad de fútbol de la delegación, Constanza Barrera Garín. Lamentablemente se le envió la invitación, pero ni siquiera nos contestó, ¿ya? Y mañana está el señor Cox.
problema que hubo con la señora Constanza es que se le envió un correo electrónico equivocado. Perdón. Lo que ocurrió con la señora Constanza, pregunté, es que se le envió un correo equivocado. Entonces, ella está disponible y no, déjeme ver cuál es el correo correcto. Un mail acá Faltó una que- G al final. Ya. Es C Barrera y G final. y arroba después, gov.cl. Gov Interior o algo así. No equivocarme, pero para leer la información. Venía borroso Es el mail, entonces. C Barrera G arroba interior.gov.cl. Para invitarla mañana. Y mañana vamos a tratar de invitar a la mayor cantidad posible de personas que tenemos en este listado, ¿ya? Y si tenemos que alargar la sesión, bueno, la vamos adaptando al número de invitados, ¿ya? Y el día lunes, ¿ya? Sesionaríamos para efectos de votar el informe para ponerlo a disposición de la Cámara. Ese es más o menos el timing que tenemos. Diputado Romero. Gracias, presidente. Sí, sí, no más censura. Oiga, presidente, yo quería pedir ver la posibilidad, yo quisiera que nos me enviaran este informe de la OS10 de la Directiva de Funcionamiento. Entonces yo preguntar si es posible citar al prefecto de la OS10 o bien lo que estime usted o oficial para que nos hagan llegar el documento. Yo tal vez preferiría que se citara al prefecto y nos explique de si existía o no este documento, porque claramente la solución no existe, no está mencionado, no aparece su fecha de aprobación. Entonces yo creo que ahí, presidente, me gustaría que nos aclararan este defecto que tiene la resolución 308. Gracias. Entonces, acordado solicitar el documento relativo a la directiva de funcionamiento a Carabineros, OS10 de Carabineros. Sí, la relativa a la que viene informada en la resolución que autoriza. Sí, resolución 308. Sí. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.